cuando comenzamos con nuestro SEI y entramos en el primer nivel, con el primer módulo del primer nivel, entramos con la diferenciación entre oración, intercesión y la intercesión profética. Ahora, voy a repetir un poco lo que comencé diciendo. Yo estoy recibiendo en mi corazón que esto no es solo para nivelarnos con todos los que están iniciando en la intercesión y específicamente en el Ministerio de Intercesión Profética Chamar, sino también como un caminar que el Señor nos va a llevar para afinar nuestros sentidos espirituales. El conocimiento no es solo para tenerlo albergado para saber, para solo conocer y poder decir lo que yo sé, sino que es un arma poderosa que el Espíritu Santo puede tomar. Y nosotros necesitamos entender este principio. ¿Por qué se los comparto de esta manera? Porque en este último tiempo hay una sed por el conocimiento, hay un mover por el conocimiento y la gente quiere aprender más. Y uno podría decir, pero bueno, eso es bueno. En el fondo eso es bueno que todos quieran aprender más. Pero la palabra habla de un comezón por el conocimiento. Y cuando viene ese espíritu, entonces nos empieza a distraer y nos empieza a desviar. Porque solo conocer, por acumular conocimiento, sin aplicarlo, sin entenderlo, sin revelación, entonces nos puede hacer perdernos en el propósito. Así de importante es. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra, sea conocida o sea revelada o sea algo nuevo, esa palabra tiene que caer en tierra buena y la tierra buena es la tierra que da fruto. Amén. Cuando usted planta algo y no le está creciendo, no le está dando fruto, no le da flores, no le da frutas, no le da lo que sea que debería darle, entonces usted dice, la tierra es el problema, la tierra está mala. Y cuando el Señor lanza su semilla, la palabra, entonces la palabra tiene que caer en buena tierra para que nosotros como buena tierra demos fruto y no almacenemos y no estemos acaparando información solo para poder discutir, solo para poder mostrar lo mucho que yo sé o lo mucho que yo tengo revelación. No podemos ser címbalos que retiñen. Necesitamos que la revelación, lo que el Padre nos está dando, sea simple, pequeño o muy grande, pueda ser aplicado en nuestra vida. Amén. Eso hace la gran diferencia de los que solo son conocedores, de los que solo tienen la palabra como un libro para adquirir conocimiento, pero nunca lo aplican para recibir sabiduría. Entonces, y era el ataque que Jesús siempre daba a los fariseos. El ataque constante era que ellos eran sepulcros blanqueados, que ellos eran ciegos, guías de ciego, porque aunque estudiaban la Torá, eran estudiosos, la conocían, no daban el fruto, no la entendían, no la aplicaban. Amén. Entonces, vamos a caminar en esta senda que el Padre nos está preparando para que todos estos principios de intercesión puedan ser aplicados, puedan llevarnos al propósito para esta temporada. Amén. Entonces, la clase de hoy es la intercesión profética que cambia destinos. Yo no alcancé a hacer los diseños, pero es mi compromiso poder hacerlo cada vez que tengamos. Así que me voy a ocupar de tener las láminas para que usted la vea. Así que hoy tiene que anotar y si pueden abrir el chat y poner ahí algunos principios que voy a estar dando para que todos lo puedan escribir y usted lo pueda ver también. Yo también lo voy a abrir, pero no me aparece nada. Entonces, vamos con la intercesión profética que cambia de destinos. Ahora, nosotros necesitamos entender y que el Padre nos dé la revelación de la dimensión de lo que es la intercesión profética. Lo que verdaderamente es cuando entramos en este nivel de intercesión y de clamor que a través del Espíritu Santo nos va direccionando para dar en el blanco, para ser asertivos, para ser
eficientes en la intercesión. Hay veces que nosotros oramos, 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 oramos y no terminamos de orar, y a veces no es porque no es el tiempo, a veces no hay respuesta, no porque el Señor no lo quiere, sino porque no estamos siendo asertivos en nuestra intercesión profética. La intercesión profética es una dimensión que el intercesor común puede entrar y puede subir y puede moverse. La intercesión profética es una atmósfera, es una dimensión donde se mueve el poder de Dios y nosotros tenemos acceso a la revelación y al poder de Dios. Por eso cuando entramos en la dimensión de la intercesión profética o de lo profético, del espíritu profético, entonces nuestro entendimiento se abre, nuestros ojos se abren, podemos ver mejor y podemos entonces orar e interceder y clamar efectivamente. Porque no estamos orando a ciegas, no estamos orando por impulso, no estamos orando por sentimiento, no estamos orando ni clamando por una emoción o por una necesidad, sino que el espíritu de la profecía nos está llevando a esa dimensión donde todo es revelado para que yo pueda entrar y poder orar. Recordemos en el libro de Mateo 18, 19, si alguien lo puede leer, Mateo 18, 19, déjenme ver si lo tengo. Necesito que ahí me apoyen con la palabra para que todo sea rápido. Usted sabe que a mí me gusta que ustedes me puedan leer los versículos y así lo hacemos más rápido y más ameno. 18, verso 19. Amén. Ok. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, gracias Pamela. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Jesús dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Dos ámbitos donde se mueve la intercesión profética, tierra y cielo. La intercesión profética te permite moverte en el nivel tierra y en el nivel cielo. Acá me dice que si hay un acuerdo por alguna razón, por algún punto y se ponen de acuerdo para orar, para pedir, dice, les será concedido por quién, por quien está en el cielo. O sea, el cielo y la tierra son ámbitos espirituales o ambientes espirituales donde el intercesor profético se mueve, ve la necesidad en la tierra, pero tiene la capacidad de moverse en nivel cielo para que Dios desate el poder necesario. Amén. Entonces, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos clamando y hay unidad en el escuadrón, hay unidad con el capitán, hay unidad con el ministerio de intercesión, hay acuerdo, empezamos a orar, usted tiene que saber que nos empezamos a mover en estas dos dimensiones tierra, estamos viendo la necesidad, pero alcanzamos el nivel cielo para que Dios baje y descienda y se active el poder de Dios en la tierra. Por eso es tan importante cuando usted está orando por su casa, por su familia, por su necesidad de salud, por su necesidad económica. Usted no solo tiene que orar e interceder por la necesidad que usted ve en el mundo natural, en el ámbito tierra. Y ámbito en la tierra también es símbolo de lo carnal, de lo humano. Cuando nosotros nos movemos solo en el ámbito tierra, entonces solo intercedemos, no alcanzamos el nivel profético porque solo intercedemos de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Pero cuando nosotros nos elevamos, entonces hacemos que Dios que está en los cielos descienda y ejecute lo que está en sus planes y en sus propósitos. Por eso es tan importante la intercesión profética. Amén. Entonces,
Nosotros en la palabra vemos muchos casos que lo hemos estudiado innumerables veces, cómo la intercesión profética puede cambiar el destino, puede cambiar la realidad, puede cambiar el curso de la historia de la humanidad. O sea, en la intercesión profética es un arma poderosa para nosotros, porque podemos cambiar el destino de una nación, podemos cambiar el destino de un pueblo, podemos cambiar el destino de una familia, podemos cambiar el destino de una iglesia, podemos cambiar el destino de nuestras vidas. El poder que se mueve en la intercesión profética es maravilloso y es poderoso y terriblemente eficaz. Por eso el enemigo siempre se va a levantar contra los intercesores proféticos. Cada vez que usted se dispone y dice, no, ahora sí voy a empezar a orar bien, ahora sí voy a ser más responsable, ahora sí me voy a meter en intercesión, siempre usted tiene que saber que va a venir oposición, siempre se van a levantar cosas porque el enemigo sabe que entre más intercesores proféticos haya, más manifestación del reino de Dios aquí en la tierra va a haber. Amén. Entonces, conocemos la parte de la historia de Moisés que lo hemos visto, pero lo vamos a leer nuevamente. Éxodo capítulo 32. Si usted me puede acompañar. Éxodo capítulo 32, del 7 al 14, pero no vamos a leer, vamos a ver si podemos leer todo. Si alguien lo tiene rápidamente, Éxodo 32. Contexto, estaba en Moisés arriba en el monte, desciende, está el becerro de oro, el pueblo en desenfreno, en idolatría, en desórdenes sexuales, en todo lo que era blasfemia para Dios. No era solo que estuvieran como en las películas sale danzando delante del becerro de oro, no era solo eso, era mucho más profundo lo que se estaba viendo, lo que indignó a Dios, lo que cansó a Dios. Recuerda que estamos en ese momento, era el primer tramo, el primer proceso del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, tanto cansancio de Dios no podía haber, pero sí lo que estaba sucediendo ahí fue tal punto que Dios lo aborreció de tal manera que determinó acabar con el pueblo de Israel. O sea, ahí no hubo solo danzas al becerro de oro, ahí hubo todo tipo de perversión sexual, de todo tipo de brujería, de hechicería, de todo nivel y de alto calibre, lo que se movía en ese momento. Verso 7, ¿quién lo tiene? Amén. Ok. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sigo? Siga nomás, hasta el 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué te encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios
y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hasta ahí Y, nomás, hasta ahí nomás. amén. Ok. La historia que conocemos esta parte, porque la hablamos siempre en intercesión, es sumamente importante entender la capacidad y el poder que tiene la intercesión profética, porque la intercesión profética siempre está calibrada, escuche bien y anote, la intercesión profética siempre está calibrada y alineada a la misericordia de Dios. La intercesión profética saca, jala la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso cuando usted intercede o cuando usted escucha a profetas o guerreros, qué sé yo, que siempre están con el dedo acusador, siempre están orando, intercediendo desde el monte de Sinaí, ese es un peligro, porque sí hay ira de Dios, sí, Dios trae justicia y juicio, sí, pero la intercesión profética jala, saca la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Moisés podría haberle dicho a Dios: sí, tienes toda la razón, eliminemos al pueblo, haz todo lo que tienes que hacer, tú eres Dios, hágase tu voluntad. Pero jamás Moisés hizo eso, porque primeramente Moisés dice la palabra que era manso, no ha habido otro como él. Era un líder con un corazón muy manso y muy misericordioso y él jaló la misericordia, sacó en un momento donde Dios tenía ira, en un momento donde había ira, donde había una determinación de Dios para eliminar a su pueblo, que había toda la justificación, estaban todas las pruebas, estaba todo para decir Dios lo hizo y él es Dios justo y el pueblo se lo merecía, pero Moisés jaló y sacó un atributo de misericordia. ¿Cuál es el atributo de misericordia de Dios? Todos pensando cuál es el atributo de misericordia de Dios. Emuná, Emuná tiene que ver con fidelidad. Tiquenú. no, Sidkenu tiene que ver con justicia. Justicia. Rahem. Rahem tiene que ver con misericordia. O sea, Moisés jaló la misericordia, la fidelidad de Dios. Por eso los atributos son tan importantes en nuestro ministerio. Por eso es tan importante entender la dimensión de los atributos de Dios, porque jalamos el atributo, jalamos esa característica, esa identidad de nuestro Dios. Y eso es lo que Moisés provocó. Eso fue una victoria tremenda, una enseñanza gloriosa, maravillosa. Porque no solo le dobló el brazo Moisés a Dios, como dice en el verso 14, y dice: y desistió Yahweh del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Desistió, lo sacó, pero lo sacó ¿por qué? Porque el argumento de Moisés era muy bueno. No, 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 no era solo eso. Es que Moisés tocó la fibra de misericordia y de fidelidad de Dios. Y eso solo lo pueden hacer los intercesores proféticos que tienen ese corazón de amar el pueblo de Dios aún en su peor momento, en su peor estado. ¿Se da cuenta? Interceder por alguien que a juicio de usted merece todo, el juicio de Dios, merece disciplina de Dios, merece castigo de Dios, aunque decimos: no, Dios no quiero que castigue. No, en el fondo de nuestro corazón a veces sí queremos que le pasen cosas para que aprendan, para que Dios no puede ser burlado, pero no, eso es algo humano. Pero cuando nosotros nos alineamos al corazón de Dios, podemos abogar por un pueblo que merece morir, que merece ser castigado por Dios.
pero aún así me determino, no a que se manifieste así que no la justicia, el Dios juez, sino que yo logro que salga de él la misericordia, la fidelidad. ¿Me va siguiendo? El poder que tiene la intercesión profética para cambiar el destino. O sea, el destino de ese pueblo fue cambiado y lo vemos en la historia de los 40 años ahí de dar vueltas y vueltas el pueblo de Israel, a tal punto que este pueblo era un pueblo de dura servicio, era un pueblo terco, era un pueblo que traía la esclavitud en la mente y en el corazón y nunca logró sacárselo. Era un pueblo ingrato, un pueblo quejón, un pueblo injusto. Al final Dios no lo destruye, lo hace devolverse al desierto. Si usted lee cuando están en el río Jordán y está Josué ya para punto de pasar, dice que gran parte de la generación antigua se devolvió al desierto. No cruzó, por eso cruza la generación nueva con Josué. Pero la generación antigua o los más viejitos, pero esto habla más de edad, habla para nosotros de una generación que no entendió a tal punto que prefirió volver al desierto, seguir dando vueltas, que es incomprensible. Pero eso lo decidieron al final ellos, su misma, la consecuencia de sus propios actos. Pero Moisés ha sido el gran intercesor profético como un gran ejemplo después de Jesús. Entonces vamos a ver otra historia, Abraham. En el capítulo Génesis, capítulo 18, ahí nos habla una parte de la historia de Abraham. Vemos el mismo espíritu de la intercesión profética, pero con un final diferente. Capítulo 18, déjeme ver dónde lo tengo. Versículo 16. Em, del 16 en adelante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Dice así: Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás
faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Gracias, Jezabel. Eh, Aquí vemos el mismo espíritu de la intercesión, pero vemos un final diferente. Porque aun cuando Abraham se levantó para interceder, para clamar por perdón, no fue lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino de Sodoma y Gomorra. No alcanzó porque el pecado de Sodoma y Gomorra era muy alto, muy grande. Dice en el verso 20, dice, entonces dijo Yahweh, el Señor, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado. Escuche, hay un clamor contrario. Hay un clamor contrario que llega a la presencia de Dios. Hay un clamor opuesto al clamor que levanta el pueblo de Dios en favor de las naciones, en favor de una familia, en favor de una persona, en favor de la iglesia. Hay un clamor que destaca lo malo, que destaca el pecado, que destaca lo oscuro. ¿Para qué? Para que venga destrucción. Dios le está diciendo, por cuanto el clamor contra Sodoma, o sea, hay un clamor, alguien está clamando, alguien está levantando un clamor contrario. Por eso cuando nosotros nos levantamos para interceder, para clamar, es tan importante, porque literalmente es una guerra, es una confrontación de tronos. Por eso Abraham empieza todo un dime, si yo te digo, y si hay 50, y si hay 45, y si hay 30, y si hay 20, pero no alcanzó porque ni siquiera 20 habían. Si Abraham, vamos a pensar en el posible que hubiese clamado sin poner número, solamente si hubiera un justo. Pero dice la palabra que el juicio era tan fuerte, después en el capítulo 19. Dice, déjenme buscar dónde. Verso 13, cuando los varones, los ángeles que van, los varones que van a sacar a Lot, les dice, porque nosotros vamos a destruir este lugar, verso 7 del capítulo 19, ya que el clamor que subió delante del Señor es grande y Yahweh nos envió a destruirlo. O sea, hay un clamor opuesto, hay un clamor de maldad, hay un clamor que sale de producto del pecado, de la pudrición, del oscuro del ser humano, que se manifiesta delante del Padre. Y en este caso fue tan grande, fue tan fuerte, que no pudo haber una contrapuesta. ¿Me va siguiendo? Por eso lo importante de la intercesión profética alineada, que jale, que saque la virtud, el atributo de la misericordia y de la fidelidad. Dios tuvo misericordia, claro, salvó a Lot y a su familia. Es que siempre va a haber fidelidad de Dios.
pero la destrucción se manifestó igual. Ya conocemos toda la historia de Sodoma y de Gomorra. Entonces, cuando hablamos del intercesor profético, es un hombre o una mujer que se pone, como dice Ezequiel 22:30, se pone en la brecha, o sea, se pone como intermediario para clamar por aquello que merece juicio, que merece castigo, pero levanta un clamor para que Dios saque y libere su favor y su misericordia. Ahora, ponga y escriba. Interceder en hebreo es paga, P-A-G-A, paga. Lo voy a ver si lo escribo acá. Paga. Y esto significa dar en el blanco. Paga es dar en el blanco. O sea, cuando un intercesor empieza a levantar, es un intercesor que Dios lo va a usar para dar en el blanco. O sea, dirigir el poder de Dios. Y vuelvo a la palabra en el libro de Mateo, cuando leíamos Mateo 18:19. El intercesor se mueve a nivel tierra, pero jala el cielo a favor de la tierra. O sea, dirige el poder de Dios a través de la intercesión. Hay un poder que está dispuesto para el pueblo de Dios y en especial para los intercesores guerreros proféticos. El intercesor cuando se mueve en esa unción profética, por eso le llamamos intercesor profético, entonces es capaz de levantarse, en moverse en ese ámbito de autoridad, en ese ámbito celestial y empieza a tomar ese poder que Dios tiene y lo usa en favor de la tierra, en favor por lo que se está clamando. Entonces, cuando nosotros usamos ese poder, damos en el blanco. Yo creo que no hay mayor satisfacción, alegría, victoria cuando uno ora y se ejecuta inmediatamente. Cuando la respuesta es inminente, cuando la respuesta es rápida, uno se goza, uno toma valentía, uno como que dice, ahora quiero orar por todo porque como que tengo la varita, tengo el arma, y es porque estamos aprendiendo a jalar el poder de Dios, así como jalamos la misericordia, como sacamos la fidelidad. Dios nos está dando la capacidad de poder tomar el poder de Dios y poder ejecutarla. Escúcheme, el poder es de Dios. Nosotros no tenemos poder. En Cristo lo tenemos todo, sí. Él nos ha dado poder y autoridad, sí, pero ese poder es de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque el intercesor profético, tanto el intercesor profético como los profetas, necesitamos tener calibrado el corazón y el ego. Porque no es por mí, no es porque soy la mejor, o soy el mejor profeta o el mejor intercesor profético, el que tiene la mayor revelación, el que tiene las mayores armas. No, no, no se trata. Es de Él. De Él nosotros, Él nos ha dado su poder, Él nos ha dado la capacidad de mover sus atributos, Él nos ha dado revelación para usar las armas de guerra, Él, todo es de Él. Entonces, su poder está abierto para ser usado y somos nosotros los que jalamos y tomamos y ejecutamos ese poder. Amén. Nosotros no generamos el poder, sino que nosotros dirigimos el poder. Usted lo direcciona para que sea efectivo, para que apunte al blanco, para ser destructivo, para que el enemigo no tenga escapatoria y no pueda hacer ninguna cosa más, no pueda tomar venganza, no pueda hacer nada más porque fue tan efectivo el golpe a través de la intercesión profética que literalmente fue todo anulado. ¿Cuántos me siguen? Entonces necesitamos entender que el intercesor profético, cuando entra en la dimensión de la intercesión profética, es un hombre y una mujer que tiene la habilidad natural y espiritual para mover el poder de Dios. Amén. Y esto requiere que entremos en un proceso de
entrega, de consagración, de oración. Claro, si esto no es varita mágica, porque si no sería brujería, sería otra cosa. Dios nos llama a poder usar ese poder, pero a través del conocimiento de Él. Entre más conocemos a Dios, tenemos la sabiduría, la gracia para saber cuándo usar su poder, cómo usar su poder, porque entendemos que no es mío, es algo que Dios me ha dado, que yo puedo liberar, puedo direccionar en favor de sus propósitos y no de los míos, no de mi opinión, no de lo que a mí me gustaría, sino de lo que Él quiere. Por eso el intercesor profético, cuando se mueve en esta dimensión de intercesión profética, tiene que aprender a sentir lo que Dios siente, a pensar como Dios piensa, a tener la mente de Cristo manifestada, no como un lindo versículo, sino que literalmente su reino establecido en nuestras vidas. Por eso, cuando usted entra en una intercesión profética, Dios va a tratar con tu vida, Dios va a tratar con tu corazón, Dios va a ajustar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque necesita tenernos calibrado, porque lo que nosotros tenemos acceso es tan poderoso que lo podríamos mal usar. Y podríamos estar desatando bendición sobre lo que Dios no está bendiciendo o desatando juicio sobre lo que Dios no quiere enjuiciar. ¿Me va siguiendo? La intercesión profética es tan efectiva y tan poderosa cuando se sabe usar, cuando se aprende a usar según el corazón de Dios, según el juicio de Dios y no nuestro juicio, no nuestra opinión, no lo que yo siento o no como yo me sienta. Entonces necesitamos para eso, para entrar en esa madurez, en esa dimensión poderosa, alinear nuestro corazón, alinear nuestra vida, alinear nuestro pensamiento, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Porque si no seríamos un peligro. Niños con armas. Entonces necesitamos estar calibrados. Ahora, hay un personaje en la Biblia que nos enseña mucho de esto, que es Jonás. Y Jonás, usted sabe la historia de Jonás, y usted la puede leer, cómo Dios lo manda a Nínive a predicar, cómo Dios lo, porque Dios tenía un propósito con Nínive. Pero el corazón del profeta, todo profeta tiene que ser un intercesor profético. Pero un intercesor profético no necesariamente tiene que ser un profeta. Pero este profeta, que era uno que clamaba, no estaba alineado al corazón de Dios. Dios quería la redención de Nínive, Dios quería bendecir a Nínive, Dios quería perdonar a Nínive, pero él no quería que Nínive fuera perdonado, porque para él, para el juicio de este profeta, Nínive tenía que ser destruido. Entonces, este profeta necesitaba ser calibrado, necesitaba ser tratado, porque todo intercesor profético necesita ser tratado por Dios. Calibrar el corazón no siempre es fácil, especialmente cuando se involucran los sentimientos. Ah, es que yo tengo tanto cariño por esto, es que yo le tengo tanto, me da tanta pena a esta persona, es que cuando enlazamos el sentimiento, eso generalmente nos puede traicionar. Por eso es donde necesitamos alinear todo nuestro ser para estar alineados, calibrados con el corazón del Padre. Amén. Entonces Jonás dice, yo no quiero, no voy a ir y yo me voy a otro lado. Él literalmente se va al lado opuesto, a Tarsis, no quiere ir a Nínive y usted sabe todo lo que le sucede. Viene el pez grande, lo engulle literalmente, está en el estómago, todo eso tiene toda una línea profética hasta que es soltado, es liberado Jonás, es soltado de ese periodo de trato de Dios, porque ahí en lo profundo de ese animal, Jonás alinea su corazón, Jonás entiende el proceso. Yo creo que eso fue que lo liberó, si no, Jonás yo creo que se muere. Hasta ahí llega y no tenemos ni siquiera libro de Jonás. Lo único que liberó a Jonás de la boca y del
estómago de estar ahí en el pez fue que él entendió el proceso. Y él se arrepintió. Entonces ahí él va a Nínive, predica y pasa justamente lo que él no quería que pasara. Nínive se arrepiente. El corazón del intercesor profético, cuando se mueve en este ámbito, en esta dimensión de la intercesión profética, es tremendamente poderoso y es una responsabilidad enorme. Por eso Dios necesita tratar con nosotros. No le tema el trato de Dios. No esquive el trato de Dios porque es necesario para poder tener una intercesión efectiva y clamar por misericordia cuando Dios necesita que clamemos. O sea, Ezequiel 22 dice, y busqué entre ellos un hombre que se pusiese como vallado en favor de la tierra, se ponga en la brecha para que yo no la destruya. O sea, Dios buscando quien jale la misericordia de él. Dios buscando un hombre que tenga el corazón alineado para que saque la virtud de la fidelidad, de la misericordia. O sea, que eso solamente lo vemos en el corazón de Dios. Porque es como cuando un padre quiere castigar a su hijo porque merece todo el castigo y está pidiendo, ¿quién se levanta a favor de mi hijo? Porque este merece ser castigado, merece la disciplina, merece el azote, merece el chancletazo. Y uno pidiera, ¿quién se levanta para que yo no lo haga? ¿Quién me va a detener? Es como extraño, ¿no? Uno como padre no pide eso, uno le da nomás, ¿sí o no? Pero Dios pide, Dios clama, Dios dice, estoy buscando alguien que me impida traer juicio. Estoy buscando a alguien que tenga mi ADN, la misericordia, la fidelidad, el favor. No solo es que Él busca intercesores, Él busca gente, hombres y mujeres que tengan su ADN, que estén calibrados con sus atributos de misericordia y de fidelidad. Estoy buscando quien me detenga. Estoy buscando quien pida algo a favor porque voy a destruir la tierra y necesito a alguien. Busco a alguien que saque de mí la misericordia, que libere el atributo de fidelidad. Entonces, entendemos que para entrar en esta dimensión del favor de Dios, en esta dimensión de la misericordia de Dios, para entrar en esta dimensión de la intercesión profética, necesitamos calibrar el corazón. Necesitamos calibrar nuestras oraciones. Necesitamos pedirle al Padre que nos ayude a ver cómo Él está mirando. Porque para nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres que estamos sujetos a pasiones, y hablo en términos generales, nosotros generalmente enjuiciamos rápidamente una situación, una familia, un matrimonio, al esposo, a la esposa, a los hijos, al pastor, a los líderes, a la iglesia, al gobierno, al país. Nos fluye, nos sale rápidamente el levantar juicios de acuerdo a nuestra opinión. Y por eso cuando empezamos a interceder, lo primero que hacemos en nuestros corazones, en nuestras oraciones y cuando nos unimos para orar como intercesores, como escuadrón, es calibrar el corazón para desatar los atributos que necesitamos desatar de Dios. La justicia, la misericordia, la provisión, la sanidad. Exacto. María Eliana dice, tuvimos nuestra casa de oración y ahí Dios nos llevó a orar y a desatar la misericordia de Dios. Y fue un tiempo maravilloso. Pero necesitamos calibrar el corazón. Porque mire, esto de la revelación profética ha sido tan fuerte, y estoy hablando de muchos años atrás, cuando empezó todo el mover del Espíritu Santo, todo el mover profético después.
Entonces se empezó a levantar una generación llena de juicios y de opiniones como que si fueran de Dios. Ay, no, y que hasta ahora yo puedo ver, no, lo que está pasando a esta nación es juicio de Dios, no, estos son los juicios, pero, y no porque no lo sean, porque puede que lo sean, pero con tanta facilidad, como con tanto deseo que fuera ese juicio de Dios, si nosotros supiéramos los juicios a nivel de la palabra, son terribles. Si solamente vemos ahora cuando Bueno, leímos lo de si alguien Sodoma y escucha- Gomorra, es terrible. El proceso, el juicio de Dios es terrible. No es un tsunami chiquitito que avanza, no, no es un temblor punto 8 o punto 8 y algo, que para muchos puede ser terrible. Acá en La Serena tuvimos un 8.4 o 5 y tuvimos un pequeño salida de mar, sí, en el sector Coquimbo, pero acá en Serena no pasó nada. No es eso. Pero nos levantamos, alguien está mal, ay, o sea, te enfermaste y estamos en pecado. O sea, con tanta facilidad, ¿por qué no fluye de nosotros más la misericordia? Porque si realmente esto es por juicio de Dios, Dios se tiene que encargar, o sea, Dios me libre de declarar algo así a mí, porque Dios no me llamó para ser juez de mis hermanos. Dios me llamó para ser guarda de mis hermanos. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Le dijo Caín, sí. El principio de la hermandad, el principio del cuerpo es ser guarda los unos a los otros y nosotros cargamos esa unción de guardas. Yo guardo, mi mayor fuerza está en resguardar, proteger, clamar por misericordia, clamar por fidelidad, clamar por recursos. Ah, pero es que esto ha venido por juicio de Dios, por la conducta, por la forma, lo que sea, por la iniquidad, lo que sea. Ok, puede ser, pero eso es de Dios. Yo tengo que ahora, ¡pum! Yo clamo. Y aunque Dios me esté revelando, mi prioridad es clamar misericordia. Padre, misericordia. Ay, no, que los pastores, no, que los pastores, tú supiste, ay, tú viste, no, 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 el intercesor profético no se mueve en esa dimensión tan baja, porque esa dimensión del chisme, de la murmuración que en su momento vamos a tocar en este seib, son lenguaje literal del enemigo. Y es un ámbito, un ambiente de oscuridad. No, nosotros no deberíamos tener ese nivel de vocabulario, jamás. Entonces Dios necesita formar, Dios necesita calibrar, Dios necesita, Padre, yo quiero ser un intercesor profético de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu lineamiento, de acuerdo a lo que tú necesitas para ahora. Hay gente, hay naciones que merecen los juicios de Dios, sí, evidentemente que sí, pero no vamos a ser nosotros quien lo declaremos. Amén. Así que vamos a orar para terminar. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor en este momento. Recordar que toda conexión de Seib y de Chamar es con cámaras abiertas. Solo 3 personas dijeron que no podían abrir cámaras. Se los comento porque voy a repetir un poco lo que dije en el comienzo. El ejército de intercesores proféticos, chamar y todo lo que tiene con intercesión, todo lo que tiene que ver con intercesión profética, habla de disciplina y de obediencia. Todos abrimos, pero ¿por qué tengo que? Porque se está solicitando. Estamos en un ejército. Acá estamos para aprender, para ser obediente, para doblegar el ego, para doblegar el orgullo. Pero es que hagámoslo. Solamente los casos muy que no se pueden y se lo tienen que decir al capitán. Y eso se llega al grupo del equipo de trabajo y me reporta inmediatamente tal intercesor dice o capitán dice que no puede, justifica que no puede. Ok, así se hace. ¿Ok? Vamos a estar trabajando en el corazón del intercesor. Nosotros como Ministerio de Intercesión queremos cosas más maravillosas, queremos entrar en dimensiones mayores, queremos que Dios nos dé mayores tareas, mayores trabajos espirituales. Tenemos que empezar por lo simple y por lo sencillo que es obedecer indicaciones. Amén.
Amén, aleluya. Vamos a orar, Padre. Tómese un momento para orar. Pídale que alinee su corazón. Pídale que alinee su mente, todo su ser. A veces estamos cargados de injusticias, de frustraciones, a veces estamos cargados de impotencia porque vemos cosas, porque escuchamos, porque las vivimos, sea en la iglesia, sea en la casa, en la familia, en la sociedad, en la nación. Hay muchas cosas que cargan nuestro corazón, que nos roban el gozo, la fuerza, que nos van comiendo y nos van sacando de esa dimensión de gloria donde el Espíritu se mueve con libertad, donde el Espíritu nos habla con libertad. Padre, en esta hora alineamos nuestro corazón. Te entregamos el peso, te entregamos la carga, te entregamos lo que sentimos que ha sido injusto, te entregamos aquello que sentimos que no ha sido bueno. Señor, renunciamos a todo juicio que nosotros estemos levantando en nuestra mente o estemos declarando, aunque pareciera que tengamos la razón, no queremos ser jueces, tú nos has llamado para ser guardas. Por eso ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a tener calibrado nuestro corazón, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, mente y corazón, alineados por tu presencia ahora, Señor. Ahora, ahora nos despojamos del peso, nos despojamos de la carga, de la rabia, de la ira, de la tristeza, del dolor, de la incomodidad, de la frustración, de todo aquello que nos provoca mal, Señor. Nos despojamos en esta hora. Despojamos y limpiamos nuestra mente para que pueda recibir tu instrucción con claridad. Enséñanos a movernos en esta dimensión de intercesión profética. Ayúdanos y danos la sabiduría, la inteligencia para mover y dirigir tu poder. Padre, que sea a favor siempre de las familias, de tu pueblo, de las naciones. Enséñanos, danos el corazón de Moisés, el corazón de Abraham. Enséñanos, Señor. Enséñanos a tener misericordia, alinearnos para que nuestra intercesión sea poderosa y efectiva, Señor. Ayúdanos en medio de estos tiempos de tanta conmoción, de tanto temor, de tantos anuncios de muerte, de escasez. Señor, ayúdanos a tener nuestro corazón calibrado en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Te entregamos hoy toda nuestra vida una vez más y declaramos que tú eres el Señor y que tú nos llamaste para, Señor, estar en los muros de las ciudades y de las naciones. Tú nos has honrado con esta asignación tan hermosa y poderosa. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén Amén. y amén. Amados intercesores, sean bendecidos todos los escuadrones en bendición, en victoria, y avanzamos y nos vemos en el próximo 6. Shalom para todos. Besitos. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Shalom. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones para todos. Shalom. Shalom para todos. Bendiciones para Bendiciones todos. para todos.